Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Deel. Deel no es otra plataforma de nómina más. Es la herramienta que tu equipo realmente disfrutará usar. TI, recursos humanos y nómina, por fin en un solo lugar. Una solución completa diseñada para dar tranquilidad. Para mayor información visita deel.com/línea. Clic en la descripción. Buenos días, estrategas. Mi nombre es Juan Pablo Álvarez y soy periodista de Bloomberg Línea y habitual columnista de La Fija. Este lunes me toca nuevamente reemplazar a Francisco Aldaya, quien sigue disfrutando de sus merecidas vacaciones luego de haber contraído matrimonio. Para que no lo extrañen tanto, tenemos hoy una muy buena entrevista, pero antes un pequeño repaso de cómo empieza hoy el mercado. El riesgo país arranca este lunes en 932 puntos, lo que significa una alza de 30 unidades respecto del cierre del jueves 9 de octubre. Recordemos que los bonos soberanos tuvieron subas impresionantes el mencionado jueves, luego de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunciara que además de otorgarle la línea de swap por $20.000 billones a la Argentina, su cartera intervino ese día directamente en el mercado de pesos para sostener nuestra moneda. Si bien el viernes no hubo mercado en Argentina, los bonos operaron en Estados Unidos y tuvieron pérdidas acotadas tras el salto inicial del día anterior. También el viernes fue un día muy malo para las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, con derrumbes de hasta 9,78%, tal es el caso de Grupo Superviel. Y más allá de este caso puntual, toda la pizarra terminó rojo sangre. No obstante, esto no fue algo aislado de Argentina, sino que hubo desplomes generalizados en las bolsas del mundo luego de que Donald Trump amenace con aumentos masivos de aranceles en China. A tal punto fue esto así que el S&P 500 bajó 2,71%. De hecho, la onda expansiva alcanzó a distintos mercados, incluso al de las cripto, donde el Bitcoin llegó a operar el fin de semana en torno a $110.000-112.000, luego de haber merodeado durante varios días los $125.000. Quizá esta sea una nueva escena de una película que ya vimos varias veces este año, en la que las acciones se derrumban por temor a algo que pueda llegar a ser Trump, luego ven que no pasa nada grave y vuelven a subir y vuelven a romper máximos históricos. Mientras tanto, vemos al oro moviéndose en torno a $4.000. Pareciera que al metal precioso no hay con qué bajarlo en este momento. Hecha esta introducción, ahora sí, lo prometido, vamos a hablar con un experto de mercado. Hoy estamos en contacto con José Echagüe, estratega de Asset Management en 1618, firma antes conocida como Consultatio. Buenos días, José, bienvenido a la Estrategia del Día. Es un placer enorme tenerte con nosotros. Empiezo preguntándote si crees que todavía hay un combustible para dolarizar carteras que pueda generar complicaciones. Hola, buen día para todos. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que el combustible para dolarizar no hay que buscarlo en el bolsillo de los argentinos, sino en el diseño del régimen cambiario y sus características. Concretamente, lo que vimos en los últimos meses, y especialmente a partir de lo que se llamó la salida del cepo, que en realidad fue un desarme de restricciones parcial, en el sentido de que las familias o los consumidores tenían un acceso casi completamente liberado, mientras que el sector corporativo no, se basaba en la idea de que el arbitraje entre esos dos mercados podía bajar la brecha a niveles prácticamente nulos, y eso es de hecho lo que vimos, y lo que vimos también es que ese arbitraje funcionó muy bien. Quiero decir, de alguna manera fomentó la compra de dólares por parte de quienes podían acceder al MULC y podían acceder al contado con liqui, y permitió que los que no podían acceder al contado con liqui tuvieran una brecha baja. Eso, a la postre, cuando uno lo ve hoy, lo que ve es que exacerbó un poco lo que llamamos el rulo, digamos, o lo que llamamos una demanda un poco artificial de dólares, que de hecho terminó cortándose a partir de la introducción de nuevo de la restricción cruzada que volvió a imponer la brecha. Ese fue uno de los factores que creo que estuvo por detrás de la dolarización que vimos en los portafolios de los últimos meses. Después hay un montón más, probablemente centrarse ahí sería injusto, digamos, o sobredimensionarlo, pero ese fue un factor importante. Pero después hay varios factores más que creo que son muy relevantes de tener en cuenta, y es el primero, el de
contexto. Argentina venía de salir de una situación muy delicada en 2024 usando al tipo de cambio un poco como ancla. Recordemos de que durante 2024 estuvimos todo el tiempo el régimen cambiario del crawling peg, y típicamente cuando un país se estabiliza usando el tipo de cambio como ancla, y acá el ancla cambiaria fue una de las anclas, pero fue una ancla importante, no fue la única, pero fue importante. El resultado que tenemos es típicamente un tipo de cambio apreciado, digamos, o sea, esa economía termina con un tipo de cambio apreciado si la experiencia es exitosa. Y acá la verdad es que la experiencia fue súper exitosa, en el sentido de que la inflación bajó muy rápido, la economía se estabilizó muy rápido, mucho más rápido de lo que muchos creíamos por lo menos, y el tipo de cambio terminó apreciándose mucho. De hecho, cuando uno mira dónde estaba el nivel de tipo de cambio real a principios de este año, vemos que estaba en niveles muy bajos históricamente y sobre todo estaba, mirado desde hoy, casi 25-30% abajo de los niveles actuales. O sea, tal vez habíamos visto ahí una sobrereacción para el lado de la apreciación que estimuló también la dolarización de portafolios a niveles que en otras circunstancias no hubiesen sucedido. Entonces, el nivel de tipo de cambio con el que arrancamos este año creo que también fue un factor que estimuló la dolarización de portafolios. Y por último, el hecho de que tenemos un año electoral, y eso típicamente en Argentina quiere decir formación de activos externos por parte del sector privado más alta que en otros años. Entonces, creo que esos tres factores se combinaron de manera tal de que hayamos tenido casi 18.000 millones de dólares de formación de activos en lo que va del año, y es un número bastante alto. ¿Cómo sigue de acá para adelante? Bueno, contame cómo sigue el régimen cambiario y en función de eso podemos proyectar un poco, ¿no? Que no es una pregunta que tenga respuesta obvia hoy, porque lo que estamos viendo es que el sistema de bandas un poco perdió credibilidad. Y creo también que en los últimos días, a partir de, la última novedad del Tesoro norteamericano comprando pesos, está todo como mucho más revuelto e incierto. Conectado con lo anterior, ¿crees que debería haber una corrección en el esquema cambiario luego de las elecciones? Bueno, yo espero que haya una corrección del esquema cambiario, por lo que decíamos recién. Si uno mira, sobre todo después de haber tocado el techo de la banda hace algunas semanas y ahora habiéndose acercado y habiendo podido alejarse en la última rueda a partir de una medida completamente excepcional como fue la del Tesoro comprando pesos, creo que lo que está diciendo el sector privado es que el esquema de bandas es un esquema que, está siendo desafiado, ¿no? O sea, no es evidente. Si uno tiene que incorporar noticias de esta magnitud para que el sistema funcione, tal vez el mensaje sea de que no está tan firmemente anclado como uno podría, o como el gobierno probablemente lo asume. Yo creo que sí, y de hecho, justo hace algunas semanas publiqué una nota que se llamaba Tipo de Cambio, las mejores promesas son esas que no hay que cumplir, en donde resumía una serie de argumentos por los que yo creo que hoy es el mejor momento para flotar, que Argentina debe dar ese paso y ese paso que tal vez es un salto un poquito incierto en un principio, pero que lo hemos hecho ya. Cuando lo hicimos en abril con el esquema de bandas, el resultado fue bueno, y pensado hoy, además, creo que es un timing inmejorable. Vamos a resumir muy rápidamente los argumentos, pero primero, el punto que hacíamos sobre la acumulación de activos externos. Como sea que sea el combustible de los argentinos para dolarizar, una parte no menor la consumieron, digamos, ¿no? O sea, la dolarización de portafolios este año fue muy importante. Segundo, tenemos un tipo de cambio mucho más alto. Tercero, el riesgo electoral que estuvo dando vueltas en las últimas semanas, en un par de semanas se va a despejar, para un lado, para otro, pero se va a despejar y ya no vamos a estar hablando de eso. El horizonte de política económica debería ser distinto a partir de ahí, no tan focalizado en ese evento. Después, el tipo de cambio está en un nivel competitivo, ¿no? Y tenemos esta última novedad que es el apoyo del Tesoro de una manera increíblemente contundente, que debería también ayudar a contener expectativas. Entonces, a mí me parece que sí, que este es un buen momento para flotar. No me imagino para nada que una corrección de
o un ajuste del régimen cambiario lleve a un salto cambiario muy importante. Ni siquiera estoy seguro si llevaría un salto cambiario, pero quiero decir, no me parece para nada evidente que el tipo de cambio esté muy subvaluado en estos niveles. Entonces, si uno finalmente avanza hacia ese esquema, un tipo de cambio más libre, no estoy diciendo flotación libre o pura, estoy diciendo una flotación administrada, creo que ganaríamos mucha flexibilidad y eso sería positivo para estabilizar expectativas. Tenemos todavía además la ventaja de que la devaluación no se está trasladando a precios, o sea, el pasaje a precios está siendo muy bajo y eso creo que es otra característica súper importante del momento actual que favorece también el hecho de que podamos flotar. No sé si lo mencioné o no en esa lista, pero hay que destacar también que la economía está hoy más estancada. No estamos como hace 6 meses en donde por ahí crecía y estábamos en esa fase de rebote que había seguido al 2024. Con lo cual, cuando uno compone todos estos argumentos, no es tan claro de que tengamos así un salto cambiario obvio como el que pudo haber pasado en otras oportunidades. Y de hecho eso, si mirás los precios de mercado, es bastante claro también. ¿Te parece momento de rebalancear carteras en pesos? Lo pienso fundamentalmente por aquellas personas que estaban buscando cobertura ante algún evento. Decía recién que en los precios de mercado estoy pensando concretamente en la curva del LELINX, uno no ve ahí el pricing de una devaluación grande del oficial, ni muchísimo menos. De hecho, ve prácticamente tipo de cambios o instrumentos que están tendiendo positivo todavía, poco pero positivo, muy distinto a lo que tuvimos en otras oportunidades, en donde esos mismos instrumentos en la víspera de un evento, como pueden llegar a ser las elecciones ahora, rendían menos 30, menos 40, es una cosa completamente distinta hoy, incluso en aquellos casos con más duration de lo que estamos viendo ahora. Entonces, a mí no me parece que, digamos, la cobertura hoy sea tan necesaria, por lo menos en la percepción del mercado, y yo coincido con eso. Y de hecho veo atractivas hoy las tasas en pesos, después de lo que estuvimos viendo en las últimas semanas o mes, si querés un poquito más largo también, desde la tasa endógena para acá, en donde las curvas en pesos se derritieron. Hoy quedamos con tasas reales en pesos muy altas, todavía increíblemente altas. Entonces, para ponerlo de otra manera, en las curvas en pesos, un poco la devaluación que teme el mercado o que teme algunos, ya sucedió y por lejos, digamos, ¿no? O sea, sucedió de manera bastante aguda. ¿Crees que cuando pase la tormenta electoral tendremos finalmente una tasa de referencia endógena o prevés que esta vuelta a la intervención del Banco Central llegó para quedarse? El diseño del régimen cambiario y monetario después de las elecciones yo creo que es crucial y mi reflexión respecto de lo que vimos en los últimos 3 meses es que no tener una tasa de referencia de corto plazo es muy disruptivo, digamos. Sobre todo es muy costoso para cualquier instrumento en pesos que tenga algo de duration. Si no tenemos una tasa de corto plazo más o menos previsible, y cuando digo más o menos previsible no quiero decir que esté pegada, por ahí puede tener alguna volatilidad, pero que no suba de 10% a 110% en un día. Creo que ahí eso introduce muchísimo ruido, es muy costoso para todas las curvas en pesos y el precio que pagamos por eso en los últimos meses fue altísimo porque nadie usa pesos o instrumentos en pesos como coberturas y la volatilidad es esa, digamos. Y creo que lo que hay que favorecer justamente es que la economía pueda adoptar esos instrumentos en pesos como forma de cobertura o como forma de estar parqueado en moneda local sin necesidad de estar pensando todo el tiempo en instrumentos en dólares, que por otro lado no emitimos, dólares no emitimos. En esta discusión que están teniendo los economistas respecto de si Argentina tiene superávit fiscal o si está habiendo déficit bajo la alfombra, ¿cuál es tu postura? La discusión sobre cuál es el superávit fiscal óptimo en Argentina es bien interesante y compleja, y creo que también diferente de cómo debemos medirlo. Por lo menos es separable, ¿no? O sea, por supuesto que están interrelacionadas, pero son separables. ¿A qué me refiero? Si uno hace un resumen de lo que pasó en los últimos varios meses, desde el año pasado, ve que Argentina venía de una situación fiscal catastrófica, de que
el gobierno produjo un ajuste fiscal inédito y a partir de cierto momento ese ajuste fiscal se estabilizó en un nivel parecido al equilibrio fiscal. Bueno, uno se puede preguntar ahí, bueno, ¿este es el nivel donde debería quedarse, no? Bueno, ahí hay que meter varios ingredientes para esa respuesta. Primero, se me ocurren, nombro algunos un poco desordenadamente, pero primero, ¿en qué fase del ciclo estamos? Hoy, Argentina está en una situación en donde la economía se desaceleró, después de haber rebotado un poco y estar creciendo en la primera mitad del año a tasas de alrededor del 5, hoy prácticamente está estancada. El año que viene uno puede pensar que la economía va a rebotar, por lo menos en los papeles hay varias cosas, o va a crecer, llamémoslo como quieran, pero en los papeles hay, varias indicaciones de que el 2026 en términos macro de crecimiento debería ser bueno, y eso naturalmente te sube resultado primario porque por actividad crece la recaudación. Puede estar al margen la política de gastos, sobre lo cual el gobierno ha sido bastante claro, pero probablemente no, haya cosas que necesita revisar, como lo vimos en los últimos par de meses, en términos políticos, ahí hay algún ruido. El segundo punto que uno puede pensar o incluir para pensar cuál es el nivel de superávit primario o resultado fiscal requerido para Argentina es la dinámica de la deuda. O sea, ¿a dónde queremos llegar y cuánto? Y ahí, en lo que estoy pensando es en las tasas de interés concretamente. Si las tasas de interés, hoy para mí son mucho más importantes las tasas de interés en pesos que la tasa de interés en dólares. Argentina prácticamente no tiene acceso todavía, o no tuvo, por lo menos, tuvo en dosis muy, muy bajas. No tuvo acceso a financiamiento en dólares y sí tiene financiamiento en pesos. Pensémoslo para ponerle dimensión. Si el año que viene Argentina logra renovar sus vencimientos, va a emitir alrededor de 10.000 millones de dólares en el mercado internacional. 10.000 millones es más o menos lo que emite en LECAPS mensualmente. O sea, es mucho más relevante la tasa en pesos que la tasa en dólares. Y de hecho, la tasa en pesos, en términos reales, hoy es más cercana al 25% que a los, 1.200, 1.300 puntos básicos que andaba rondando el riesgo país hace unos días y que claramente nos limitaba la posibilidad de tomar deuda a esos niveles que son prohibitivos. Entonces, ese es otro ingrediente más. Yo entiendo que esa tasa de interés tan alta que estuvimos viendo en los últimos meses después del retiro de las LEFIs fue una tasa de interés que uno no debe tomarla como una cosa eterna, ¿no? O sea, fue algo que el gobierno intentó para poder estabilizar la demanda de dólares en un trimestre en donde no preveía liquidaciones y parte de una fase más amplia que hoy está revisando. Yo creo que la tasa de interés real de Argentina tiene que ser positiva, sin ninguna duda, pero eso me parece una sobrereacción, ¿no? Entonces, también condiciona el resultado fiscal. Bueno, hay muchísimos otros factores más. ¿Cuál es la disponibilidad de financiamiento que tiene desde el resto del mundo? No es lo mismo, el superávit fiscal que necesita para acceder a mercado, sí accede a mercado que si no accede a mercado. En fin, hay una variedad de cosas. Y después está la discusión de cómo se mide eso, si los intereses de las LECAPs se deben contemplar o no. En fin, ahí no tengo una posición tan definida, pero yo creo que todo el mundo hoy más o menos entiende que el gobierno tiene un compromiso muy firme alrededor de la posición fiscal, que hoy andamos cerca del equilibrio y que hacia adelante eso no se va a relajar. Y por el momento, o por lo menos durante gran parte del año pasado y una parte de esto, eso fue suficiente. Cuando acomodemos el resto de las variables, creo que podemos volver a discutir cuál es el nivel de equilibrio que necesita Argentina, o de equilibrio no, sino del resultado fiscal que necesita Argentina para poder tener o completar su estabilización hacia adelante. En lo que refiere a la curva hard dólar argentina, ¿ven más riesgos al alza o a la baja? Sí, a nosotros nos gusta la curva dólar, nos gustan los bonares, nos gustan los globales, nos gustaron durante todo el año, hoy nos gustan como 10-15% más, pero claramente fue un trade que no funcionó bien durante este año, pero creo que ahí hay muchísimo valor. El tramo que a mí más me gusta es el tramo corto, en donde creo que esa asimetría de resultados que vemos está mejor explotada, porque está explotada de una manera más defensiva también. Yo
desde hace algún tiempo vengo pensando de que la rigidez de la deuda argentina la está volviendo casi muy difícil de reestructurar, no voy a decir indefolteable, pero sí muy difícil de reestructurar, porque la proporción de deuda oficial sobre deuda total es muy grande. Entonces el beneficio de defoltear, o incluso la posibilidad de defoltear y lograr una quita relevante, es muy baja, y a medida que pasa el tiempo lo es cada vez más. Entonces, si uno piensa, no sé, los próximos 2 años, ahora con alguna liquidez provista por el Tesoro norteamericano como para poder renovar esos vencimientos, si la cosa sale bien y Argentina puede retomar acceso al mercado voluntario, claramente los bonos argentinos van a andar muy muy bien. Y si no, si seguimos en este escenario así de medio accidentado que tuvimos este año y el año pasado, en donde Argentina eventualmente mejora o no, los precios quiero decir mejoran o no, pero no logramos acceso al mercado voluntario, bueno, ahí creo que la estrategia que mejor paga es la estrategia de ir cobrando las rentas de los bonos, en donde los bonos más cortos tienen vencimientos más importantes. Estoy pensando concretamente en el 29 y el 30. Bonar o global. ¿Cómo armarías hoy una cartera con exposición 100% argentina para un perfil conservador y cómo para un perfil arriesgado? Bueno, armar una cartera defensiva o conservadora en Argentina hay que pensarlo muy bien, no es tan evidente, pero la verdad es que la novedad de los últimos años creo que fue el comportamiento de la curva de bonos corporativos. Uno ve que los bonos corporativos, no sé, desde 2019-20 en adelante, medio que resistieron todo y lo resistieron muy bien. Pandemia, canjes un poco inducidos o forzados, toda la incertidumbre política argentina y mostrar un nivel de estabilidad fenomenal. Hoy, de hecho, los fundamentals de los principales créditos también están muy bien. Vimos varios eventos crediticios de parte de algunos jugadores de mercado que tuvieron casi nulo contagio en el resto, con lo cual el mercado parece estar distinguiendo muy bien las historias ahí. Así que en la curva de bonos corporativos nosotros vemos valor y de hecho, tenemos un fondo en Consultatio que captura eso y la verdad que ha sido un fondo que anduvo fantástico, es el fondo Multimercado 3. Ahí yo veo mucho valor. Y después en la parte más agresiva, un poco está captado en lo que charlábamos antes, en los bonos globales, y si a los bonos globales les van bien, como de hecho yo creo, también debería haber oportunidades en acciones ahí, ¿no? Estoy pensando concretamente por ahí en acciones más de beta alto y ahí concretamente más en bancos. Cierro con una personal. ¿Cuál recordás como el mejor trade de tu vida y cuál como el peor trade de tu vida? Si no recuerdo mal, hay un libro de Michael Batnick que se llama Big Mistakes, que lo editó Bloomberg y que a mí me había gustado en su momento, que, reseña los peores errores de los inversores. Yo tengo material para escribir otro, así que tengo unos cuantos, pero uno que me acuerdo ahora especialmente como malo fue las PASO de 2019. En ese momento yo veía un escenario completamente diferente al que terminó sucediendo y naturalmente estaba posicionado al revés, ¿no? Pero ese fue como, te diría, lo recuerdo siempre como un momento súper importante o de inflexión, como para un momento en donde yo claramente no veía bien o no vi correctamente lo que estaba pasando. Así que pondría ese, creo. Tendría que pensarlo un poquito mejor tal vez, pero porque hay otros, pero ese sin duda fue uno súper importante. Y después de un buen trade, yo creo que un buen trade es estar subido al interés compuesto, o sea que hacer que el interés compuesto juegue a tu favor. Los buenos trades no son trades estrictamente, quiero decir, es cuando uno encuentra un posicionamiento en algún activo que tiene un horizonte que se va con el tiempo va probando su valor o mostrando su valor. O sea, uno puede pensar, por ejemplo, en las acciones americanas en los últimos 15 años. Es un trade espectacular, pero claro, te vas dando cuenta muy de a poquito todos los días y creo que ahí justamente está el valor, ¿no? No en un retorno espectacular, sino en eso. Así que te diría que ese fue o por lo menos uno de los que a mí más me gusta. Y ahí pasaba por la estrategia del día José Echagüe, estratega de 1618, a quien le agradecemos enormemente por brindarnos generosamente su conocimiento. Antes de despedirme, estimados oyentes, recuerdo algunas noticias que tuvimos el fin de semana. El viernes, feriado,
con la presencia de Javier Milei, YPF y la italiana Eni firmaron en Buenos Aires el acuerdo de ingeniería final para el proyecto Argentina LNG. Este acuerdo de ingeniería es el paso previo a la decisión de inversión. Esta etapa de la iniciativa permitiría exportar hasta $20.000 millones anuales de gas desde Vaca Muerta. El plan contempla 2 plantas flotantes en Río Negro y una inversión de entre $25.000 y $30.000 millones en infraestructura, más $15.000 millones en perforación. Ambas compañías buscarán financiamiento internacional por unos $20.000 millones y prevén construir un gasoducto de 48 pulgadas con capacidad de hasta 100 millones de metros cúbicos diarios. Según el titular de YPF, Horacio Marín, esto generará 50.000 empleos directos e indirectos. Y la otra gran novedad de estos días es que OpenAI, la empresa desarrolladora de ChatGPT, firmó una alianza estratégica con Sur Energy, compañía de energía limpia fundada en Estados Unidos por 2 empresarios argentinos, para desarrollar un gran centro de datos de inteligencia artificial en la Patagonia. El proyecto contempla una inversión total de hasta $25.000 millones y fue anunciado por el propio CEO de OpenAI, es decir, Sam Altman. Por último, y dado que los lunes solemos actualizar en este podcast cómo vienen las emisiones corporativas, les comento que la semana pasada YPF colocó en el mercado argentino ONs por $99 millones a 15 meses al 6% de interés. Algo habíamos comentado la semana pasada, que las empresas argentinas están consiguiendo tasas muy pero muy buenas. Estimados oyentes, ahora sí, me despido. Esperemos tener otra semana de recuperación en los activos argentinos. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo. Este episodio de La Estrategia del Día es patrocinado por Dil. Seamos honestos, la mayoría de los softwares de recursos humanos no son precisamente agradables de usar. Dil es diferente, es nativo en IA, siempre está en cumplimiento y crece contigo, ya sean 5 o 50.000 personas. TI, recursos humanos y nómina, todo en una plataforma que simplemente funciona. Compruébalo en del.com/línea. Para mayor información, haz clic en la descripción.